Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual a Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. El cielo se aclara, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino,
Hola gente linda, ¿cómo estás? Les saludo con la paz y el amor de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Espero que hoy esté disfrutando de este bello y hermoso día que nuestro buen Señor nos está regalando. Y también quiero aprovechar esta maravillosa oportunidad de hacerles llegar mis felicitaciones a cada papá de esta nación, ya que hoy estamos recordando el Día del Padre. Y es mi deseo para ti, querido papá, que estarás viendo este mensaje, que nuestro buen Señor y Dios te colme de su más rica bendición todos los días de tu vida. Y también quisiera dedicarte este texto que voy a estar leyendo. Trataré de sacar una enseñanza para nuestra vida, con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto. Y este texto lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 10, que dice así: vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Amén. Es palabra de Dios. Se dice de que el paraguayo se destaca por ser solidario. Es decir, una de las características del paraguayo es que es una persona muy solidaria. Y en este tiempo de la pandemia, en mi caso personal, he notado eso, ¿verdad? Tanta solidaridad. Gente que estaba apoyando de aquí para allá, gente que estaba repartiendo víveres, metiéndose allí con el deseo de ayudar al prójimo. Entonces uno verdaderamente nota de que el paraguayo se destaca, se caracteriza por ser solidario. Y mi tema de hoy tiene que ver con la característica de un papá ejemplar. ¿Qué es una característica? Una característica es la cualidad que posee una persona, que se destaca en su vida. Y en este caso particular, en la vida de Cornelio, se destaca por ser un hombre temeroso de Dios, él y toda su familia. Imagínense, Cornelio sin haber tenido todavía un encuentro real con Jesucristo, porque cuando uno profundiza, cuando uno estudia bien la palabra de Dios, esta porción en este caso, uno se da cuenta de que Cornelio todavía no ha tenido ese encuentro con Jesucristo. Pero él ya tenía ese principio. En la mente de Cornelio ya estaba, bueno, así me tengo que comportar. ¿Por qué es importante tener temor a Dios? No ese temor, ese miedo a un Dios malo, a un Dios que va a estar castigando, que va a estar enviando fuego del cielo. No, el temor al cual se refiere esta porción de la Escritura tiene que ver con ese respeto total y absoluto a ese Dios que es santo, santo, santo. Cuando nosotros miramos a nuestro alrededor hoy, es como que el temor de Dios se ha perdido. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas, uno nota cómo vive. Vive a su manera, vive a su antojo, vive revolcándose en pecado, está metida en corrupción, en inmoralidad, en todo tipo de males. Entonces uno a simple vista nota qué clase de persona es la que está caminando allí sin entrar en juicio, ¿verdad? La mayoría de las personas no tiene temor a Dios. Y lo más triste aún es que dentro de la iglesia cristiana hay personas que dicen ser cristiana o cristiano, pero que no viven el temor del Señor. Vive a su manera. Sin embargo, Cornelio era un hombre temeroso de Dios junto con toda su familia. Entonces se destaca, una de las características de un papá ejemplar es que vive apartado del mal, camina en rectitud, es una persona íntegra, es una persona que no va a estar maquinando por allí cómo sacar ventaja del prójimo, de una situación. No, en su mente no se le va a cruzar las intenciones de dañar a otra persona, de actuar de una manera incorrecta, de una manera incoherente, de ninguna manera, porque tiene ese principio, tiene esa característica, temor a Dios en su corazón. La pregunta que te hago a continuación: ¿es usted un hombre, una mujer, un joven temeroso de Dios?
Cuán importante es que en este tiempo nosotros, como cristianos verdaderos, auténticos, podamos levantarnos y mantener ese principio, más allá de que la gran mayoría ha perdido el temor a Dios, que vos y yo realmente podamos mantener ese principio. Porque esa vida temerosa de Dios es la que nos va a conducir a una vida de rectitud, una vida de santidad, una vida de integridad, y es la que alegra el corazón del Señor, es la que le hace sonreír a Papá Dios. Cornelio era un hombre de tales características junto con toda su familia. La segunda característica que encontramos en la vida de Cornelio es que él era un hombre bondadoso. Dice de que Cornelio realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel. Tenía un buen corazón. Él era generoso, él era bondadoso, un hombre que veía la necesidad del pueblo y en su corazón se dispuso a ayudar, ofrendar. Entonces, una persona de tales características, un papá ejemplar, es que tiene un buen corazón para con los hijos, para con la esposa, para con los demás, porque tiene esa característica en su corazón. Tiene el corazón de Dios, el corazón de Cristo implantado en el suyo, porque el corazón de Dios es así. El corazón de Dios es bondadoso. Uno de los textos que encontramos en la palabra de Dios dice de que cuando nosotros le pedimos algo a Dios, Él nos da mucho más de lo que nosotros le pedimos. Habla de un papá bondadoso. Es el corazón de Dios. Y nosotros como hijos suyos, como verdaderos y auténticos cristianos, deberíamos de imitar a nuestro papá Dios. El apóstol Pablo decía, imíteme a mí, así como yo a Jesucristo. Entonces, una de las características de un papá ejemplar es que tiene un buen corazón, un corazón dadivoso, un corazón dispuesto para ayudar a los demás, al prójimo. La tercera característica de un papá ejemplar es que es un papá de oración. Dice de que Cornelio oraba a Dios constantemente. Cuán importante es ese tiempo de intimidad con nuestro Señor. El papá ejemplar tiene que estar habituado, tiene que estar acostumbrado a pasar por la presencia del Señor todos los días de su vida, porque nosotros le necesitamos a Dios. La verdad que Dios no me necesita, pero Él quiere estar conmigo, quiere compartir un momento contigo. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Es decir, el deseo de Dios, el deseo de Jesús, del Espíritu Santo, es que quiere pasar un momento a solas con nosotros. Con cada uno de nosotros en forma particular y también en forma colectiva. Podemos orar como familia, podemos tener nuestro tiempo devocional diario. Cornelio era un hombre que daba ejemplo a sus hijos. Era un hombre de oración. Y no solamente oraba por orar nada más, se destacaba en su vida ese principio. Tenía el deseo en su corazón de hacer lo correcto delante del Señor. Entonces él sentía, veía esa necesidad y lo buscaba al Señor de todo corazón. Y Dios simplemente responde, Dios simplemente aprueba un corazón así, un corazón humilde, un corazón predispuesto es la que Dios va a bendecir. Entonces se destaca en Cornelio de que él y toda su familia eran devotos, hacían obras de bien para el pueblo de Israel y además, lo más importante, diría yo, era un hombre que buscaba constantemente al Señor. Porque como decía, nosotros le necesitamos al Señor. En los buenos momentos igual le necesitamos, en momentos donde nos toca pasar por momentos de victorias, de triunfo, igual le necesitamos a Dios. Y más todavía cuando se complican las cosas, cuando nos toca pasar por circunstancias adversas en la vida, ¿cuánto le necesitamos a Dios? Es por eso que necesitamos habituarnos en buscar al Señor, en orar permanentemente. Él también nos exhorta en su palabra a que tenemos que orar sin cesar. En cualquier lugar, en cualquier momento tenemos que orar, tenemos que invocar el nombre del Señor porque nosotros le necesitamos, porque Él es nuestra fuente de vida, Él es nuestra fuente de esperanza, Él es nuestra fuente de fortaleza y necesitamos estar conectados a Él permanentemente. Entonces un papá ejemplar es la que está habituado a buscar al Señor en todo tiempo, en cualquier situación. Y
Y para terminar esta parte dice de que un día viene una respuesta a este hombre, a Cornelio en este caso. En el verso 4 dice que un día un ángel se aparece a Cornelio diciéndole: Cornelio. Y Cornelio reacciona, responde: ¿qué quieres, Señor? Le preguntó Cornelio mirándolo fijamente y con mucho miedo. El ángel le responde: Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Qué tremendo que es esto, mis hermanos. Cuando nosotros obramos según la voluntad del Señor, si hacemos obra de beneficencia, no hace falta mostrarle a los demás lo que estoy haciendo. La palabra de Dios también dice de que cuando yo voy a dar mi limosna, que no sepa mi mano derecha lo que hace mi mano izquierda. O no hacer tocar trompeta, dice, cuando estoy ayudando a alguien. No necesito. Lo que yo necesito es que Papá Dios esté observando el bien que yo estoy haciendo, y eso es suficiente, porque al final de cuentas la recompensa me lo dará Él en su momento. Y en este caso dice de que viene la respuesta de parte de Dios diciéndole el ángel: Cornelio, lo que vos estás haciendo acá en la tierra ha llegado allá en la presencia de Papá Dios. Dios ha visto tu obra, tu obra de beneficencia para el pueblo de Israel, ha oído tu oración y lo ha recibido como una ofrenda. Que tu vida, querido papá, que estás allí viendo, joven, señora, jovencito, que tu vida sea realmente una ofrenda para Dios. Todo lo que vos estás haciendo acá en la tierra, ayudar al prójimo, ayudar al necesitado, tener ese tiempo de oración con Papá Dios, sea realmente como una ofrenda. Pero para eso va a ser de vital importancia que no perdamos de vista este principio tan importante: tener temor a Dios. Y Dios nos va a bendecir, Dios nos va a prosperar en gran manera. Es mi deseo para ti y te desafío a que en tu vivir diario realmente usted sea un hombre temeroso de Dios, una mujer temerosa de Dios. Entonces hemos visto las características de un papá ejemplar. Es un hombre temeroso de Dios, es un hombre que es bondadoso, tiene buen corazón. Y en tercer lugar, un hombre habituado a buscar la presencia de Dios en su vida y en la vida de su familia. Vale la pena hacerlo, por lo tanto, toma hoy el compromiso de hacerlo tú también. Quiero orar por ti. Querido Dios, muchas gracias por esta porción hermosa de tu palabra. Hemos visto, Señor, las características de un papá ejemplar. Es la que tiene temor de Dios en su corazón. Procura cada día, Señor, caminar en el centro mismo de tu divina y perfecta voluntad. Un papá ejemplar es aquel padre que es bondadoso, que tiene buen corazón para con sus hijos, para con la esposa, para con los demás. No es mezquino, no es egoísta. Tiene el corazón dispuesto a servir, a dar, Señor. El papá ejemplar es aquel que mantiene el hábito de buscar tu rostro en oración, en intimidad, porque, Señor, nosotros te necesitamos. En los momentos buenos te necesitamos, y más aún cuando se complican las cosas, nosotros te necesitamos, porque nuestra vida depende de ti, Señor. Y en este día, Dios mío, pedirte que bendigas a cada papá de esta nación en su día, y a otros padres también, que son muy sufridos, Padre. Ese papá que tiene que salir bien temprano a trabajar, a traer el pan de cada día, te ruego que tú lo bendigas, que lo guardes y lo proteja de peligros, de males, Señor, y que le prospere, Señor, en todo lo que están emprendiendo. Que puertas de bendición sean abiertas para él y para toda su familia. Dios mío, todo esto te lo pido en el precioso y maravilloso nombre, que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oro a ti, papá querido, y te doy las gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana, y fuerza, ánimo pronto. Que usted sea una persona temerosa de Dios, que usted sea una persona bondadosa, que usted sea una persona que busque a Dios permanentemente. Bendiciones. Nuestros corazones insaciables son.
castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el alma que ha de ver, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que ha de ver, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso.